Un político primeramente tiene que tener oratoria. Si no tiene oratoria, no está expresando sus ideas, sino que está leyendo las ideas del que escribió el discurso. Eso por un lado. Para mí un político cuando no da trabajo, no hay trabajo en el país, quiere decir que no aplica la Constitución. Para mí un político cuando aumenta los impuestos realmente, que es la forma más fácil, ¿no?, de conseguir el dinero, es porque no tiene talento para buscar fuentes de ingreso en el país. Realmente todo esto ocurre y las personas lo ven normal. Un político tiene que tener oratoria porque tiene que comunicar lo que él piensa, las soluciones que él tiene. No leer un discurso que está hecho por un escritor o por un poeta realmente que da unas soluciones supuestamente, ¿no? Entonces, al dar esas soluciones, ya no es el político que da las soluciones, sino el que escribió el discurso. La oratoria quiere decir, bueno, la solución, buscar la solución, tener inteligencia para buscar las soluciones del país, ¿no? Tener una preparación, estar realmente, como diría, documentado, ¿no?, de todos estos recursos que tiene para crear las soluciones. Y tener esa fluidez de palabra. La fluidez de palabra quiere decir seguridad en lo que dice. Ahora bien, si el político lee, no tiene seguridad, está leyendo. Es como si yo me ponga a leer un libro de... evidentemente que yo no he escrito, estoy leyendo la personalidad del que escribió el libro, evidentemente, ¿no? Entonces, estas son las cosas que yo digo y recalco, ¿no? Cuando se dice directamente que se está aplicando la Constitución, es porque realmente hay buen empleo, las personas tienen su hogar, las personas tienen ese cumplimiento que les pertenece para tener su dignidad, ¿no? Esa es la Constitución. Ahora bien, si hay inseguridad, ¿no?, si hay desempleo, si las personas no tienen dónde vivir, hay personas en la calle que están durmiendo, entonces no se puede decir que se aplica la Constitución, ¿no?, porque entonces decir que se aplica la Constitución es falso, no existe, porque hay personas que no tienen trabajo, porque hay personas que no tienen hogar, porque inclusive cuando los impuestos están altos, ya eso quita la dignidad a la persona, y recortar los salarios a la vez que se suben los impuestos, eso es un suicidio realmente, porque eso agota totalmente la moneda, agota el poder adquisitivo del ciudadano, ¿no? Entonces estas cosas tienen que quedar claras. A mí me dijeron la otra vez, me dice una persona, me dice, bueno, Carlos, ¿usted cree que las personas saben esto? Pues sí, precisamente la astucia del político es porque está diciendo algo que el pueblo no sabe, que el ciudadano no sabe lo que significa. Entonces, al no saber el ciudadano lo que significa, lo que él dice realmente no pasa camuflado, ¿no?, prácticamente, porque no hay una persona que le diga, un ciudadano que le diga, mire, señor, es que usted está haciendo diciendo algo que no coincide con lo que usted dice, ¿no? Es lo mismo que el caso, por lo menos, de la historia, ¿no?, de hablar de historia, de defender. Para defender un país hay que conocer la historia del país, hay que tener la historia del país en conocimiento de causa, ¿no? Por ejemplo, el caso de España, ¿no? El caso de España es, bueno, que hablan, bueno, de una España, de que Cataluña, por ejemplo, se va. Si Cataluña ya se fue cuando le dieron la independencia. Hombre, le dieron el estatuto de autonomía, ¿no? Autonomía quiere decir que puede hacer lo que crea conveniente, realmente el País Vasco igual, ¿no? Pero hay personas que creen todavía que España es un país totalmente como en la época de Franco, bueno, cuando había un solo gobierno, evidentemente a nivel nacional. Pero es que ahora en cada comunidad hay un gobierno. Entonces, esto me quiere decir que esto está independiente, pues pueden decidir, pues tienen un gobierno donde tienen sus políticos, sus asesores, sus representantes de esa comunidad, ¿no?, pueden decidir. Bueno, esto es realmente lo que hay, ¿no? Y decir, por ejemplo, el caso, yo no estoy apoyando a nadie, el caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias, ¿no?, que Pablo Iglesias cambió de casa, que cambió de barrio, que cambió porque ahora tiene dinero. Bueno, pero si los políticos todos cambian,
todos cambian, no viven después donde vivían anteriormente antes de meterse a ese negocio, ¿no? Entonces, claro, son cuestiones bueno, que ahí lo tienen. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Costa Suárez. Yo les dejo esto, ¿no? Estas reflexiones solamente con el ánimo de que realmente que circulen y sin ningún interés económico, solamente como un ciudadano integrado a España hace 40 años. Cuando me refiero a la política, no me refiero en exclusivo a la política española, me refiero a la política mundial, ¿no? Que se habla mucho, y realmente es como en Venezuela, que se dice, no le veo el queso a la tostada, ¿no? Cuando no se le ve el queso a la tostada es porque sinceramente la tostada no tiene queso. Y entonces lo mismo se puede decir cuando se habla mucho y no se ve el resultado. Si ustedes quieren buscar mi biografía, ponga biografía imparable por separado y agregue Carlos Acosta también por separado y lo tendrán. Tendrán una vida dedicada a los derechos humanos, una vida dedicada al arte, a la expresión artística. A nivel mundial. Aquí en España, bueno, hay 39 años en ello, aunque yo tengo 40. También, bueno, mis inicios en Venezuela, también en Estados Unidos, en Francia, Israel también. Gracias por esa atención, como siempre.